Nuevamente bienvenidas, ya solamente nos falta el compañero Eduardo. Ya quedó. Bien, bienvenidos a todos nuevamente. Ok, nos quedamos en la diapositiva pasada en la clasificación de los medios de enseñanza. Yo creo que ya quedó claro acerca de la funcionalidad de cada uno, ¿sí? Y los tipos de medios, que solamente son algunos, hay muchísimos más que complementan nuestro trabajo como docente, ¿verdad? En el día con día. Vámonos con el tema número 2. Voy a empezar yo aquí y ahorita sí me gustaría pedir opinión acerca de una frase que encabeza el tema. Tema número 2. Hablemos ahora acerca de la evaluación dentro de el ámbito educativo. Y hay una frase que me gustó que dice, el éxito de un educador ha de ser juzgado, es decir, acuérdense que no solamente el estudiante debe ser evaluado, sino también el educador debe serlo también. ¿Para qué? Para poder identificar si nosotros estamos haciendo bien nuestro trabajo, si lo estamos llevando de una forma adecuada o simplemente no. ¿Sí? A veces el factor puede influenciar en el estudiante, pero a veces no es el estudiante. Puede ser que también sea el docente. Entonces dice, ha de ser juzgado por lo que los demás aprenden. A ver, le voy a preguntar a Eduardo. Eduardo, ¿qué piensa usted acerca de esta frase? El éxito de un educador ha de ser juzgado por lo que los demás aprenden. ¿Qué interpreta usted? Sí, sí se escucha, ¿verdad? Sí. Sí, entiendo que el docente debe ser juzgado por los resultados que se obtengan en el grupo. Bien. Si los alumnos demuestran por algún medio de evaluación, reflejan que aprendieron aprendizaje significativo, quiere decir que dependiendo de esa variable de cuánto aprenda o cuánto no aprenda, debe ser juzgado el educador, sin ser injusto. Sin ser Pienso así. injustos, exactamente, sí. Bueno, hay que considerar las circunstancias en las que se encuentre el tipo de grupo o tipo de clase que te toque, ¿verdad? Porque a veces hay grupos que no aceptan al docente y pues bueno, allí se vuelve un poco más complicado porque la carga viene siendo para todo, completamente para el docente, ¿verdad? Porque el estudiante no es flexible, no hay comunicación intrínseca, entonces ahí es difícil que el docente se acerque para ayudar al estudiante, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que es bajo las circunstancias, pero como usted lo menciona, siendo Normales, ¿verdad? justos, exactamente, siendo justos, ¿sí? Para medir el progreso también, la calidad educativa que el educador le ofrece a su clase, ¿verdad? Bien, muchísimas gracias, Eduardo. Vamos a continuar. Hay ciertos conceptos que hacen alusión a lo que es la evaluación. Por ejemplo, nos dice en el recuadro, podemos ver la evaluación como un tipo de proceso sistemático, organizado, científico y contextualizado. Esto es muy cierto. ¿Por qué? Porque para llevar a la ejecución un tipo de criterio evaluativo, tenemos que tomar en cuenta otros aspectos, ¿sí? Desde un enfoque pedagógico hasta una estructura bien organizada, donde a través de las acciones que nosotros vamos a implementar en nuestra clase, ¿sí? Que viene siendo desde la explicación teórica hasta la práctica y la retroalimentación que se pueda llevar el alumno a la casa, ¿sí? Se debe de tomar en cuenta. Por eso es que la evaluación es vista como un proceso continuo, ¿sí? Para poder evaluar poco a poco en el día con día
hasta culminar determinado periodo, ciclo, módulo, etcétera, dependiendo, ¿verdad? Dependiendo la modalidad. También la evaluación, ¿sí? Está presente de especificaciones y normas, ¿sí? A valorar, es decir, darle un número simbólico, una cifra a el avance o desenvolvimiento académico del estudiante, ¿sí? Hay algunos docentes a los que les es muy importante brindarles una calificación simbólica a el alumno, más allá de si aprendió o no aprendió, ¿sí? Y bueno, nos inclinamos a la evaluación sumativa, donde en cada materia, las actividades, las tareas, las participaciones, todo, la asistencia tiene un número, es parte de una fracción, es parte de un porcentaje. Y al final lo sumamos y le damos un valor al alumno, ¿sí? Un aprobatorio o reprobatorio, ¿sí? En el número 3 nos dice que la evaluación también la podemos ver como la recolección de información, ¿sí? Acerca de lo previsto. Ahora, aquí aparecen, por ejemplo, los tipos de evaluación diagnóstico, donde muchos docentes se toman este tipo de evaluación para poder medir cuánto conocimiento trae previamente el estudiante de una asignatura, ¿sí? Hay otros que prefieren no hacerlo, simplemente con interacción a través de una lluvia de ideas, de preguntas al aire, etcétera, el docente identifica si el alumno conoce o no conoce nada y de ahí partir, ¿verdad? Para saber si se regresa o puede avanzar, ¿sí? La evaluación también es un juicio de valor para poder, de cierta manera, criticar el avance del estudiante, ¿sí? Y medir inclusive el nivel de inteligencia que el estudiante pueda interpretar en clase. Por eso es que a veces identificamos como docentes quién es el más inteligente, quién no tanto, quién está hecho para ciertas capacidades, quién no, etcétera. ¿Ok? Y por último, pues bueno, en la evaluación se toman decisiones orientadas siempre a la mejora de la práctica continua, ¿sí? Dice, la toma de decisiones implica para algunos la consiguiente comunicación de los resultados, incluso como aspecto esencial de la misma para dar sentido completo al proceso. Estamos hablando del proceso evaluativo. De acuerdo con este nuevo espíritu, pensamos que debe existir una cierta relación personal entre los evaluadores, en este caso los docentes, y los evaluados, que vienen siendo los estudiantes, ¿sí? Tanto al principio es importante para identificar las necesidades, es decir, ¿qué voy a evaluar? ¿Sí? Y al evaluar o aplicar cierto criterio, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué tipo de técnica? ¿Cuál va a ser la metodología que voy a utilizar para evaluar a mis estudiantes? ¿Es la justa? ¿Es necesaria? ¿Puedo en determinado momento cambiarla, modificarla, etcétera? Es parte de la comunicación, ¿sí? La comunicación entre las necesidades. Y todo conlleva al tipo de clase, al tipo de grupo que nos toque evaluar. ¿Para qué? Para que al final podamos nosotros hacer un registro, porque tiene que quedar sustentado. Todas las instituciones educativas nos lo exigen como tal, que quede registrado bajo una nota numérica y observaciones el avance del estudiante, ¿sí? Eso creo que de antemano esa metodología ya la conocemos. Entonces, es a lo que les comento, ¿qué evalúo? ¿Cómo lo hago? ¿Con qué? Es decir, ¿cuáles son esos medios o recursos que me van a ayudar a complementar o ejecutar mis criterios de evaluación? ¿Por qué? ¿Por qué tengo la necesidad de evaluar? ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad? ¿Sí? Ok, voy a continuar.
tipos de evaluación, que era lo que les estaba comentando de la tarea número 1. Los tipos de evaluación que existen. Está la inicial, la continua y la final. Es decir, inicial, nos enfocamos en la diagnóstica, que es lo que les he estado comentando, que se hace al principio, previo al inicio del curso. Está la formativa, que es la medición de aprendizajes continuos desde que inicia la clase hasta que termina la clase, o inclusive medir desde el primer día de clase hasta el último día de clase del periodo o de la materia. Y por último, la final, la sumativa, ¿sí? Que es la que, donde se complementan todos los rubros que nosotros estipulamos al principio que le íbamos a contar al alumno para que pueda alcanzar esa nota máxima que es el 10 o simplemente pueda reprobar, ¿verdad? No sabemos las circunstancias. Dice, las múltiples perspectivas bajo las que se puede considerar la evaluación, así como las funciones que en cada caso pueda cumplir, ha dado lugar a dos denominaciones. La primera de ellas, hablando de un agente evaluatorio, tenemos la interna, pero también tenemos la externa, ¿sí? Al hablar de evaluación interna, estamos hablando que es aquella que se realiza desde el punto de vista del protagonista, siendo un centro, es decir, desde el punto de enfoque del profesor o de los propios alumnos, ¿sí? La externa es aquella que efectúa el docente o que en su caso el experto en evaluación utiliza las técnicas adecuadas. ¿Para qué? Para comprobar lo encomendado. En este caso, para comprobar que los objetivos específicos y generales sean cumplidos, ¿sí? Entonces, ahí inicia la labor de elegir qué tipo de evaluación pueden ser solamente un tipo de evaluación o se pueden funcionar las tres. ¿Por qué no? Cuando llevas una metodología muy completa, te funciona, ¿sí? Entonces, de acuerdo al tipo de evaluación, son las funciones a desempeñar. Por ejemplo, tenemos en la diagnóstico, ¿sí? Que cuando aplicamos este tipo de rúbrica, nos ayuda a conocer el punto de partida del estudiante. Fue lo que comenté hace rato. Si conoce el estudiante el tema del que le estoy hablando o la asignatura que vamos a abordar o no la conoce, ¿sí? ¿En qué más nos ayuda? A facilitar el diseño de las estrategias que vamos a aplicar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Hablamos de técnicas, hablamos de la metodología y, ¿por qué no?, a diseñar nuevos aprendizajes. Si se detecta con una evaluación diagnóstico que el estudiante tiene un nivel intermedio de conocimiento, ¿qué tipo de actividades, tareas, proyectos le puedo yo asignar al estudiante para que complemente lo que ya sabe, ¿sí? Y seguirlo orientando hacia el término del curso y no estancarlo, ¿sí? Por eso es que hay que elegir los medios adecuados. En la formativa, por ejemplo, nos ayuda a seguir el ritmo del aprendizaje de los estudiantes. ¿Por qué? Porque en el día con día nos vamos dando cuenta, podemos observar si el estudiante va aprendiendo o no va aprendiendo, muestra interés o simplemente no lo muestra, ¿sí? Es parte de las aptitudes que vamos a ir descubriendo por parte del alumno. Y claro está que nuestro modelo educativo esté funcionando o no, y si no, pues obvio, lo que nos permite la didáctica, que es cambiarlo, ¿sí? Como dice aquí, modificar las estrategias. Y en la sumativa, las funciones primordiales son permitir que el alumno apruebe el grado o simplemente no lo apruebe, de acuerdo a los resultados que te entreguen, ¿sí? Aquí es un poquito más rígido, más lineal.
¿sí? Porque si tú decides desde un principio calificar al estudiante con tareas y sabes que 5 tareas que se acumularon en total vale el 50% de la calificación, obviamente que si una tarea falta, la calificación o la rúbrica de porcentaje se devalúa. Entonces, bueno, todo es equitativo, es más exacto, sumatorio. Entonces, si falta algo, pues obviamente la calificación del estudiante ya no va a ser 10, puede ser 9, 8, etcétera. Siempre tras la calificación simbólica, ¿sí? Que se le pueda asignar al estudiante. Entonces, esta parte también es bien interesante porque tenemos que aprender a sobrellevar el concepto de evaluación de una forma sutil. ¿Por qué? Porque muchos alumnos se bloquean al escuchar evaluación final, evaluación diagnóstico. ¿Por qué? Porque no se les ha inculcado que únicamente la evaluación es parte de su progreso académico, ¿sí? Que no es el fin del mundo, por manejarlo así, ¿ok? Que no significa que si reprueban un parcial o el examen diagnóstico o el examen final, quiere decir que inmediatamente van a tener que reprobar el ciclo o la materia o llevarlos a extraordinario, etcétera. No, esto es un complemento nada más. Tener en claro que la evaluación sirve únicamente para medir, para recabar información y que nosotros como docentes identifiquemos si estamos haciendo bien nuestro trabajo o no, ¿sí? Entonces nos dice aquí, desde una perspectiva muy consensuada, la evaluación debe de ser continua, debe de ser global e integradora, ¿sí? De tal manera de que todos mis estudiantes de una u otra forma salgan beneficiados y estén motivados por querer alcanzar, si no se puede una nota excelente como es el 10, ¿verdad? Porque quisiéramos que todos nuestros estudiantes obtuvieran el 10, sino una nota probatoria, ¿verdad? Evitando el bajo rendimiento escolar. Entonces nos dice, al mismo tiempo, ha de constituir un instrumento de acción pedagógica que contribuya a la mejora del proceso educativo. El concepto actual de evaluación no se reduce simplemente a evaluar los aprendizajes, ¿sí? Es decir, etiquetar al alumno de si sabe o no sabe, es inteligente o no lo es tanto, sino que también requiere evaluar otras áreas de oportunidad y estas áreas son variables psicológicas, ¿sí? Es decir, identificar el grado de inteligencia, ¿sí? Y habilidades cognitivas del estudiante. ¿Es bueno el estudiante para solucionar problemas? ¿Sí? ¿Utiliza o tiene buen manejo de sus emociones? Son otras rúbricas que muy pocos docentes toman en cuenta a la hora de evaluar. Porque a veces puede ocurrir la circunstancia de que te deja acostumbrado un estudiante a siempre cumplir, nunca faltar, participa, pero de repente puede pasar por una circunstancia personal, familiar, económica, donde el alumno de la noche a la mañana se desconectó, empezó a faltar, a participar muy poco en la clase, etcétera. Son de esos tipos de factores psicológicos, variables más bien psicológicas, que nosotros también debemos de tomar en cuenta al momento de evaluar. ¿Sí? Porque a lo mejor el estudiante le fue imposible cumplir con la tarea, ¿sí? La tarea que encargaste desde hace varios días. ¿Pero por qué? Hay que averiguar, ¿sí? Hay que interesarnos por esas variables psicológicas que impidieron que el estudiante cumpliera con su obligación, ¿sí? A lo mejor y puedes darle oportunidad ya una vez escuchada la explicación que te da el estudiante, ok, no pasa nada, te doy un día más, solamente procura cumplir, ¿verdad? Entiendo tu situación. Entonces, son ciertos aspectos que nos ayudan a improvisar en pocas palabras como docentes
para mejorar el proceso educativo del estudiante. Mas, sin embargo, si nos ajustamos estrictamente a los criterios de evaluación, a veces salen muy perjudicados los estudiantes y el estudiante se desmotiva, deja de ir a la escuela. ¿Por qué? Porque el maestro, como ellos dicen en términos coloquiales, ya me trae a carrilla el maestro. El maestro la tiene contra mí. Le explico al maestro lo que me sucedió, no me quiere escuchar, no me entiende, etcétera. Entonces nosotros también debemos de ser flexibles, ¿sí? Pero hasta cierto punto, porque eso sí, los estudiantes aprenden a medir, de verdad, a veces dicen mentiras, pero bueno, son aspectos delicados que sí hay que tener mucha atención, ¿verdad? ¿Qué no es una evaluación educativa? No debemos de manejar a la evaluación como un simple test, como una simple prueba, como un cuestionario, como un examen final, ¿sí? No debemos tampoco manejarlo como una herramienta exclusiva, ¿sí? Para medir si el estudiante aprendió o no aprendió, ¿sí? Porque a veces el estudiante no te brinda resultados escritos, como es la costumbre de un examen escrito, pero participó formidablemente en la clase. Cuando le preguntabas acerca de un concepto, él estaba motivado y daba su punto de vista. Entonces, se complementa el conocimiento, ¿sí? Tampoco no lo podemos ver como un proceso que le genere estrés y tensión al estudiante, ¿sí? Debe de haber siempre un apoyo. Yo siempre he dicho, ¿sí? Claro que también he puesto énfasis al decirle a mi clase, se tienen que ganar la guía de estudio, ¿sí? Cómo portándose bien, no faltando, siendo disciplinados, entre algunos aspectos que podemos tomar en cuenta, ¿verdad? Para que el estudiante se gane esa guía de examen, esa guía de estudio. ¿Sí? Entonces, puede ser una técnica para motivar al alumno a pensar que tengo que portarme bien, tengo que ganarme el mérito. ¿Para qué? Para que el estudio de mi examen sea más ligero, ¿verdad? Es un ejemplo. Cada docente lo maneja distinto, ¿sí? La evaluación no debe de ser una justificación para determinar la trayectoria académica de los estudiantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque el estudiante puede tener muy buenas notas durante todo su desarrollo académico, pero en campo, en la vida real, puede no demostrar al 100% esas habilidades y competencias que sus notas de 10, 9, 10, 9 demuestran en su certificado o en su título, ¿verdad? Entonces ahí sí varían mucho esos aspectos. Entonces, la evaluación tampoco es el fin de la educación, ¿sí? No es un castigo, no es algo que condicione al estudiante a reprobar. Entonces nosotros como docentes debemos de apoyarle al estudiante a medir esas emociones tras escuchar el concepto de evaluación, ¿sí? Que tiene mucho poder, pero podemos aligerar la carga que conlleva, obviamente, aplicarlo en nuestro salón de clase. Bien, ¿hay alguna duda o comentario respecto a las características de la evaluación educativa? ¿No? No, no. Perfecto, yo creo que es un tema sencillo. Ok, vamos a ver. La compañera Jessica. Jessica, ¿me puede ayudar a leer, por favor, el recuadro del tema número 3? Gracias. Sí. Tema 3, enfoque didáctico para la individualización. La individualización didáctica se fundamenta también en una perspectiva psicológica. En ella se han analizado las diferencias entre los individuos, tanto cuantitativas como cualitativas. Estas diferencias atañen a diversas dimensiones de la persona, constitución física y dotación genética, capacidades específicas como actitudes, intereses y valores, comportamiento individual y social. Estos han sido, desde hace tiempo, el referente de las leyes de la individualidad. 1. Continuidad o identidad de comportamiento del sujeto, en cuanto a intereses,
gustos y preferencias desde el nacimiento y a lo largo de su vida. 2. Dinamismo lógico. Cada alumno sigue sus propias reglas de pensamiento. 3. Yes. Finalidad individual en el desarrollo, de la que derivan las diferencias. 4. Yes. Libertad en la elección de los medios para resolver problemas y lograr sus objetivos. Ok, muchísimas gracias. Fíjense, todos los elementos que contribuyen, estamos hablando desde elementos externos, pero también elementos internos, elementos psicológicos y en algunos genéticos que intervienen en la identificación individual de los estudiantes, ¿sí? Que va desde la identificación de los intereses, gustos, necesidades, ¿sí? Sentimientos, deseos, etcétera, que el estudiante trae desde el nacimiento. Obviamente si hablamos del ser humano en general, ¿sí? Y que van reforzando y adquiriendo aún más a lo largo de toda su vida. Nos lo dice en el punto 1, ¿sí? El dinamismo lógico, es decir, que cada uno de nosotros pensamos de la manera que mejor nos conviene, que mejor nos compete, ¿sí? Que las experiencias nos ha brindado a lo largo de la vida. Entonces, por eso dice aquí que cada uno asigna sus propias reglas de pensamiento. Por eso es bien cierto el dicho que dice, cada cabeza es un mundo, ¿sí? Cada uno piensa con base a las experiencias, ¿sí? A las circunstancias vividas del pasado, presente y futuro, que repercuten en su forma de pensar, ¿sí? Y eso me recuerda a las ideas innatas, las primeras ideas, los primeros aprendizajes que nosotros como seres humanos adquirimos desde el vientre de nuestra madre, ¿sí? Que viene desde los aprendizajes sensoriales, de movimiento, etcétera. ¿Sí? Nacemos y bueno, nuestro comportamiento y pensamiento se empieza a volver un poco más complejo. Viene la educación escolar, ¿verdad? Que conlleva todos los grados de estudio, desde el preescolar, primaria, secundaria, etcétera. ¿Sí? En el punto 3 habla de la individualidad en cuanto a las diferencias, ¿sí? Lo que nos hace únicos e irrepetibles, diferentes de los demás. Sí, puedo reconocer que tengo habilidades, capacidades e intereses similares o iguales o a alguien que me rodea o inclusive de mi familia, porque a veces puede ser, pues es hereditario, ¿verdad? Es genético, pero más sin embargo, hay otras virtudes que me hacen diferente en cuanto a la forma de pensar, forma de vestir, de actuar, etcétera. ¿Sí? ¿Para qué? Para lograr la libertad individual de cada uno. Entonces, en las siguientes diapositivas, que lo voy a poner en presentación para que se puedan ir mostrando las respuestas, vienen unas preguntas. Son situaciones reales, situaciones que a la mayoría de los docentes le puede pasar durante la acción docente, ¿verdad? Durante el trabajo arduo en una escuela. Entonces aquí voy a necesitar de sus participaciones y después lo vamos comentando, ¿ok? Puede ser voluntario. Voy a dar lectura a las situaciones. Dice, un maestro, al revisar los exámenes que realizó a un grupo de jóvenes en días anteriores, se da cuenta que es la tercera vez que los resultados son similares. El 80% de los jóvenes, es decir, de los estudiantes, no pasan la prueba. Frente a esta situación, la mejor decisión que debe tomar el maestro es, y vienen 5 incisos. ¿Cuál creen ustedes que sea el adecuado? Inciso A, decir a los estudiantes que estudien más porque con él nadie pasa fácilmente. B, reflexionar y buscar cambiar su forma de enseñar, pues quizá sus estudiantes no lo comprenden. C, no volver a realizar exámenes. ¿Para qué? Para no asustar a los estudiantes. Es lo que les digo, ¿verdad? De la evaluación, que a muchos estudiantes los bloquea. D,
realizar exámenes orales para observar a ver si así aprueban. O inciso E, cambiar los tipos de preguntas para que los estudiantes las puedan responder. A ver, ¿quién me quiere comentar cuál será la respuesta correcta? Sí, adelante. Yo pienso, maestra, que debe ser 2 respuestas las correctas. La B, porque debe cambiar a lo mejor su forma de enseñar. Muchas veces ellos ya tienen un hábito, por ejemplo, un químico, un ingeniero o algo que ya trae él específicamente sus conocimientos y que siempre lo da de la misma manera. Y a lo mejor no están comprendidos por la capacidad del estudiante como él ya la adquirió a través de su experiencia. Así y también es. la E, porque muchas veces tienen un examen y lo repiten el mismo examen. El mismo examen no le cambia las preguntas ni la forma de la estructuración. Y eso es lo que a veces, muchas veces, no pueden el estudiante contestar adecuadamente lo que él quiere que contesten, ¿verdad? Ok, así es. Entonces, va a depender de acuerdo a las circunstancias, ¿verdad? Aquí solamente todas las respuestas son válidas, para mí todas son contundentes, pero solamente una, por ejemplo, la respuesta B, que es la que indica a esta prueba de potencialidad y coincide con la primera opción que tú elegiste. Vamos a leer la justificación, ¿sí? El inciso B afecta en el área psicosocial. Nos dice, el hecho de que el 80% pierda por tercera vez el examen, es decir, que lo repruebe, es un claro índice de que una falencia en la forma de enseñar y aprender, ¿sí? De modo que el profesor debe reflexionar sobre su propia práctica con el fin de facilitar el aprendizaje, es decir, cambiar la estrategia, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa conlleva a el inciso E que tú también elegiste, porque cambiar la reestructuración, ¿sí? Tanto de dar la clase como de presentarles una prueba al estudiante, una prueba final, etcétera. Todo al final se complementa, ¿verdad? Bien, muy bien, Berta. Vamos a continuar con la siguiente. Acuérdense que es voluntario. Dice, estando el profesor en uso de la palabra, un estudiante empieza a hablar distrayendo a otros. Este factor es muy común. El comportamiento más apropiado del profesor debe ser hablar más duro para exigir silencio, hacerle una broma a ese estudiante que está estropeando su trabajo para que se burlen de él, o simplemente guardar silencio y mirarlo fijamente, ignorarlo y seguir en el tema, o mandarlo a salir del salón. A ver, ¿qué harían ustedes? ¿Quién quiere participar? ¿Cuál es la opción adecuada tras este tropiezo que está ocurriendo en el salón de clase? Tomando en cuenta, obviamente, la individualidad del estudiante. Sí, adelante, la escucho. Guardar silencio y mirarlo para ver qué actitud va a tomar ante mi respuesta. Tal vez él comprenda que yo ya dejé de hablar, se sienta solo y los demás alumnos nos presten atención. Exactamente. Entonces, usted dice el inciso C, ¿verdad? Sí. Ok, el inciso C. ¿Alguien más? ¿Algún otro inciso? Acuérdense Maestra, que cada docente tiene su enfoque. Ajá, adelante. Sí, yo, como comento ustedes, es una situación muy regular. Sí, claro. Entonces, sí, yo también optaría por la letra C, guardar silencio y mirarlo, pero sobre todo porque a veces uno, bueno, obviamente es molesto que hagan eso, pero si uno apela también al sentido común y humano del alumno, uno se lleva sorpresas. Con el hecho de mirarlo, pero no de una forma retadora, sino tal vez con paciencia, ellos captan el mensaje. Ajá. Entonces, yo creo que bueno, en el caso de mandar sacarlo del salón es porque realmente no se le dio la oportunidad al alumno de que entendiera que está haciendo mal. Exactamente, de que reflexionara acerca de su acción, ¿sí? Y modificara su conducta, ¿verdad? Sí, porque bueno, yo también imparto clase en bachillerato y Sí. hay alumnos que son tremendos, entonces, Claro. pero sí me ha tocado que por muy inquieto que sea un alumno o incluso que algún maestro lo tache de grosero, Sí. me ha tocado que si uno apela a esa parte buena que tienen los muchachos, porque los muchachos no son malos, Claro. basta con mirarlo así como, ¿verdad? De una forma de, me está interrumpiendo, ellos captan y pues ya, se callan. Así es.
Ujú. Sí, no, es que más sin embargo, es dependiendo del enfoque del maestro, ¿verdad? Porque hay quienes no tienen paciencia, siendo que debería ser una de las características primordiales que nos identifiquen como docentes la paciencia, y pues bueno, para no batallar, se saca al estudiante, o inclusive hay maestros, ¿sí? Que como dice el inciso B, juegan broma para que el estudiante de una u otra forma sea humillado por el resto de la clase y pueda aprender la lección. Pero bueno, eso varía de acuerdo al enfoque. Hay unos docentes que lo ven mal y hay otros docentes que les funciona, ¿sí? Pero bueno, la respuesta viene siendo la letra C. ¿Verdad? Buscar la estrategia adecuada para atraer la atención del estudiante. Y usted y la otra compañera coincidieron en la respuesta. Muy bien, vamos a continuar. Si estamos de acuerdo en que a través de la educación todos los educandos deben lograr sus aprendizajes básicos, necesitamos reconocer en cada uno sus potencialidades y habilidades. Por lo tanto, el método pedagógico debe de, ¿cuál será el más adecuado? ¿Para qué? Para que el educando logre sus aprendizajes básicos. Empezar abordando los conocimientos y aptitudes con que cuenta el alumno o el niño, ser lúdico para responder a la naturaleza infantil y para hacerlo más placentero, ser liberal para que el niño aprenda a clasificar su propia observación, construirse en forma experimental con base a las capacidades del niño, o estimular la interacción del estudiante con otros miembros del grupo. Ustedes, a través de su método pedagógico, ¿cómo lo harían? ¿Qué opción tomarían? A ver, ¿Me escucha, Eduardo, maestra? sí, lo escuchamos. ¿Qué opina usted? Bueno, como dijo usted otras pasadas, ahí veo yo que todas son factibles, pero Sí. la más, que es más, la A, empezar abordando los conocimientos y aptitudes con que cuenta el niño para poder así saber el maestro a qué atenerse, por decirlo así. Muy bien, Que perfecto. ¿verdad? ¿Alguien más que tenga otra opción diferente? Maestra, Ajá, sí, yo la pienso escucho. también en la E, porque muchas veces la interacción del niño con otros niños, los otros van a dar sus propias experiencias de ese conocimiento. A lo mejor Ajá. le van a explicar más lo que nosotros hablamos o esos niños ya traen esa experiencia de su casa con los conocimientos o lectura que le dé su familia. Así es. Bueno, muy bien. Todas son factibles, pero vamos a ver. La respuesta correcta es la letra A, ¿sí? Como comentó el compañero. Es importante que nosotros los maestros reconozcamos desde un primer instante las habilidades del alumno. ¿Para qué? Para que nosotros, con ayuda de todos los medios, recursos y estrategias, podamos desarrollar aquellas actividades que le puedan brindar al estudiante el conocimiento básico, ¿verdad? Que es la esencia principal. Muy bien, vamos a continuar con más situaciones. Dice, un educador ante una situación de conflicto importante entre varios alumnos debe actuar. Esta es una situación también muy común cuando ocurre cierto conflicto, riña o discusión entre tus estudiantes. Debemos de actuar a favor de la minoría sin poner argumentos, porque obviamente somos la cabeza del grupo y somos, bueno, quienes mandamos. B, ser imparciales, es decir, establecer acuerdos en común. C, sigilosamente esperando mejor a que venga una autoridad competente como el orientador, el prefecto o inclusive el director. Desviar de forma indirecta el tema de conflicto. Bueno, pues para ver a ver si se le pasa a los estudiantes y liman sus inconformidades. O E, ignorar el motivo o el conflicto para dispersarlo completamente. ¿Cómo actúan o qué es lo que ustedes hacen ante un conflicto entre varios alumnos? ¿Qué es lo más sensato? Lo más sensato es la B,
hay que ser imparcial y establecer acuerdos. No podemos dejar que el conflicto avance más o